Cuando iba en la preparatoria tomé una clase de historia, no recuerdo muy bien el nombre, pero era sobre misterios y mitología. Básicamente el profesor nos platicaba sobre misterios de civilizaciones de la vida real y sucesos extraños del mundo. A decir verdad, yo disfrutaba bastante esa clase. Además de que mi mejor amigo estaba en la misma, por lo que la pasábamos genial. Le llamaremos Luis. A mitad del semestre el profesor decidió llevarnos en un día de excursión a un lugar no muy lejano. El viaje en autobús duró poco más de una hora. Era un pequeño pueblo abandonado y del cual no se tenía registros de lo que había ocurrido. Se sabía que el pueblo había sido construido a principio del siglo XX, pero que fue abandonado muy rápidamente luego de su construcción. Durante el viaje todos íbamos pegados a las ventanas del autobús, ya que el camino estaba bastante abandonado. Se notaba que no había pasado autos por ahí en años. Todo era tierra y las ramas de los árboles casi lograban entrar por las ventanas. Luego de una hora de este interesante paisaje, el autobús finalmente llegó a un área más despejada. Finalmente habíamos llegado. Cuando me bajé del autobús, lo primero que noté fue el pasto que llegaba casi hasta mis rodillas. Caminamos un poco más y llegamos a los edificios. Eran edificios altos y antiguos, hechos de ladrillos con enormes vitrales. Eran bastante hermosos, pero a la vez me resultaban algo espeluznantes. El profesor nos hizo formar una fila. Sacó la lista, nos contó a todos y luego empezó a guiarnos por el pueblo mientras nos decía que el objetivo de esta excursión era usar todo el conocimiento que habíamos obtenido en clases, para ver si podíamos descubrir algo sobre lo que le había ocurrido a este pueblo. ¿Por qué lo habían abandonado? Algunos de los edificios tenían hoyos en las paredes por las cuales podrías entrar tranquilamente, y en otros había huecos en el suelo. Al lado de los edificios parecía que los habían cavado para poder entrar a los sótanos de los mismos, lo que era bastante extraño. Pero entre todos estos edificios había uno que inmediatamente captó toda mi atención. Era más alto que todos los demás. No sé por qué me intrigaba demasiado. Mientras que el profesor guiaba al grupo hacia la iglesia del pueblo, Luis y yo decidimos escaparnos para explorar por nuestra cuenta. Tal vez podríamos encontrar algo interesante, o sería divertido, al menos eso pensé. Cuando caminábamos cerca del edificio alto, pudimos ver que había un agujero en el suelo. Se encontraba cerca de la entrada trasera. Parecía que lo habían hecho para evitar la puerta que había sido sellada. Adentro del hueco había una escalera que te permitía acceder al sótano del edificio. Ambos volteamos a vernos e inmediatamente supimos que teníamos que entrar ahí. Luis entró primero y luego yo. Por suerte yo ya tenía un celular con lamparita, por lo que no estábamos completamente a oscuras. Era bastante espeluznante allá abajo. Había bastante basura, algunas botellas y muebles viejos. Había otras escaleras ahí dentro, las cuales se llevaban a una completa oscuridad ya que todas las puertas y ventanas del edificio habían sido cubiertas y selladas. Ya habíamos llegado hasta ahí, así que ¿por qué no seguir explorando? Decidimos subir las escaleras, yo primero, y con cada paso el rechinido de los escalones de madera hacían que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Sentía que en cualquier momento uno de los escalones podría romperse y me caería. Cuando terminamos de subir nos encontramos en un corredor bastante estrecho por el que se podía acceder a varios cuartos diferentes. Era tan oscuro en ese lugar que uno no podría distinguir entre el día y la noche. Para este punto Luis y yo ya estábamos bastante aterrados, por lo que decidimos que ya regresaríamos. Pero justamente cuando estábamos dando la vuelta logramos escuchar un ruido en una de las habitaciones. Era como una gran piedra chocando contra el suelo. Cualquier persona habría salido corriendo inmediatamente, pero nosotros nos quedamos congelados por un segundo. Nos volteamos a ver y lentamente empezamos a caminar hacia la puerta de esa habitación, tratando de no hacer ningún ruido. Apunté mi lámpara hacia la puerta de la habitación y abrí la puerta. Enseguida empezamos a correr. Corrimos a toda velocidad para bajar las escaleras. Esta vez no me preocupó ni por un instante si algún escalón se iba a romper. Y seguimos corriendo a subir las escaleras para salir por el hueco que nos llevaría al exterior del edificio. Y sin mirar atrás seguimos corriendo hasta encontrarnos con el resto del grupo. Al llegar estábamos exhaustos. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Pero no dijimos nada porque no queríamos meternos en problemas. Uno de mis compañeros nos preguntó qué había pasado, y le dijimos que nos habíamos colado a uno de los edificios, y al abrir la puerta de una de las habitaciones, mientras alumbraba con mi linterna, pudimos ver a 3 sujetos parados en las sombras, tal vez a unos 2 metros de distancia de la puerta, y todos parados en fila viendo hacia nosotros como si nos estuvieran esperando. Mientras seguíamos caminando con el grupo, no podíamos dejar de voltear y estar pendientes del edificio alto al que habíamos entrado. Antes de irnos del lugar, cuando ya estábamos por subirnos al autobús, pudimos ver el rostro de una persona en la ventana del último piso, que era el único lugar donde la ventana no estaba sellada.
Nunca le dijimos a nuestro profesor lo que había pasado, ya que no queríamos meternos en problemas, pero no sabíamos qué pensar de lo que había sucedido, si tal vez solo eran personas sin hogar que estaban viviendo ahí, o era alguien que se estaba escondiendo en este lugar, o lo que más me aterra pensar, si eran los espíritus de las personas que una vez vivieron en ese lugar. De cualquier manera, la forma en que los tres sujetos se encontraban parados ahí, en completa oscuridad y viendo hacia nosotros tan tranquilamente, me sigue causando escalofríos. Es una imagen que nunca podré sacar de mi cabeza. Tal vez regrese a este pueblo un día solo para comprobar que mi última teoría esté equivocada. Esto sucedió durante mi primer año de la preparatoria. Mi mejor amiga Estefanía me pidió que me quedara con ella el fin de semana, ya que sus papás iban a salir de viaje y ella no quería quedarse sola. Yo accedí y le dije a mi mamá que me llevara a su casa el viernes después de la escuela. Al llegar, Estefanía me dijo que entrara por la puerta trasera, que estaba abierta, ya que ella estaba terminando de vestirse. Yo pasé y comenzamos a platicar sobre cosas de la escuela. Luego estuvimos jugando videojuegos un par de horas, ya que sus papás eran muy fan, así que tenían todos los juegos que te pudieras imaginar. Cuando dio la noche decidimos ver películas de terror, más específicamente las del Conjuro. Yo siempre fui una niña valiente, así que no me asustaba fácilmente. Además, siempre me sentí segura en la casa de mi mejor amiga. Pero esta vez no fue así. Tal vez era el hecho de que ahora estábamos completamente solas. Pero mientras mirábamos las películas, no podía dejar de sentir como que estábamos siendo observadas, por lo que estaba algo nerviosa. Además de escuchar ruidos de pisadas un par de veces. Cuando terminó la primera película, le dije a mi amiga cómo me sentía y lo que había escuchado. Ella solo se rió y me dijo que me tranquilizara. A decir verdad, creo que ella estaba algo feliz de verme asustada, ya que la mayoría de las veces era al revés. Estefanía me dijo que haría un poco de chocolate caliente para tranquilizarnos, así que la acompañé a la cocina. Al terminar volvimos a la sala y pusimos la segunda película. Apenas estaba a punto de darle el primer sorbo a mi chocolate cuando volví a escuchar pisadas, pero esta vez no solo fue eso. También pude escuchar cómo alguien trataba de abrir la puerta de la entrada. Volteé a ver a Estefanía y esta vez me estaba viendo aterrada. Ella también lo había escuchado. No estaba solo en mi mente. Ella pausó la película y yo me paré rápidamente para asomarme por la ventana. Al acercarme pude verlo. Era un sujeto alto. Traía unos lentes de fondo de botella y un chaleco rojo. Él se dio cuenta de que yo había abierto las cortinas con mis manos, así que volteó a verme con la mirada más aterradora que hubiera visto en toda mi vida y una espeluznante sonrisa. Yo me quedé congelado un segundo y luego solté la cortina. Regresé a la sala con Estefanía, pero no podía dejar de temblar. Ambas nos quedamos quietas y tratando de guardar completo silencio para poder escuchar lo que el sujeto estaba haciendo. Fue entonces cuando pudimos escucharlo pisando la gravilla del pasillo que llevaba hacia el patio trasero de la casa. ¡Rayos!, pensé. La puerta trasera la dejé abierta, le dije a mi amiga y ella contestó, ¡ciérrala! Salí corriendo hacia la cocina donde estaba la puerta trasera de su casa, pero cuando estaba a punto de entrar pude verlo. Él estaba ahí parado junto a la puerta con una mano sobre sus ojos y asomándose por la ventana. Su otra mano estaba en la manija de la puerta y en cuanto me vio sonrió y comenzó a girarla. Abrió la puerta y así de fácil estaba dentro de la casa. Yo corrí hacia las escaleras y desde ahí le hice señas a mi amiga para que subiera conmigo en silencio. Logramos llegar hasta la habitación de Estefanía sin que él nos escuchara. Al llegar cerramos el cuarto y nos sentamos con nuestras espaldas en la puerta, mientras podíamos escuchar todo lo que el sujeto hacía en el piso de abajo y cómo pasaba por cada habitación de la casa y lentamente se acercaba a las escaleras. Mientras el sujeto seguía abajo, aproveché para decirle a mi amiga que llamara a la policía, pero las dos habíamos dejado nuestros teléfonos abajo, en la sala. Fue entonces cuando escuché un sonido que me puso los pelos de punta. Era el rechinido de las escaleras. Él había comenzado a subir. Esto también puso en estado de pánico a mi amiga, por lo que su respiración se comenzó a agitar demasiado y yo tuve que tapar su boca con mi mano. Pero esto no sirvió de nada, ya que el sujeto parecía saber exactamente en qué cuarto estábamos, pues sus pisadas se escuchaban viniendo directamente hacia nosotras. Yo me paré rápidamente y en cuanto sentí que él estaba tocando la manija, puse el pasador de la puerta y tomé a mi amiga del brazo. En el cuarto de Estefanía había un balcón que quedaba justamente sobre los arbustos de su patio trasero, así que sin pensarlo la aventé, y luego salté tras de ella. Yo todavía no llegaba al suelo cuando escuché el grito de ira más aterrador seguido de un fuerte golpe. Él había roto la puerta de una patada. Rápidamente volví a sujetar a mi amiga del brazo y corrimos. Llegamos a la barda y saltamos hacia la casa del vecino. El patio del vecino estaba bastante descuidado.
así que había varios árboles y arbustos sin podar, por lo que pensamos que podríamos escondernos ahí hasta que el sujeto se rindiera y se marchara. Desgraciadamente no habían pasado ni 5 minutos cuando lo vimos entrar al mismo patio donde nosotras estábamos. No puede ser, pensé, ¿cómo logró vernos o escucharnos? No lo pensé 2 veces. Tomé una pala que estaba cerca de nosotras y lo golpeé por la espalda mientras él estaba distraído, y de esa manera gané un par de segundos para que Estefanía y yo saliéramos corriendo. Corrimos lo más rápido que pudimos hacia la casa de mi amiga. Al entrar, esta vez sí cerré la puerta trasera, pero estaba claro que eso no lo detendría. Luego corrí rápido a la sala por los celulares y después Estefanía me tomó la mano y me dijo que sabía un escondite donde él no nos encontraría. Al parecer debajo de sus escaleras solía haber una bodeguita, pero había sido sellada con una pared falsa. Cuando nos escondimos, llamé rápidamente a la policía, les pedí ayuda y les di nuestra dirección. Cuando estaba terminando de darles la dirección, pude escuchar el ruido de una ventana rompiéndose. Él ya estaba nuevamente dentro de la casa, así que colgué y le dije a mi amiga que debíamos estar en completo silencio. Mientras nos escondíamos, podía escuchar cómo el sujeto destrozaba la casa buscándonos, cada vez más furioso. Se escuchaba cómo lanzaba los muebles de la casa y cómo rompía puertas y ventanas. Luego se tranquilizó un poco y comenzó a bajar por las escaleras. Yo podía sentir sus pasos justo encima de nosotras. Por fin se rindió, pensé. Estamos a salvo y justo en este momento, cuando por fin sentía un poco de alivio, sonó mi celular. Eran mis papás llamando para ver cómo estábamos. No lo podía creer. ¿Cómo podía haber sido tan descuidada? ¿Cómo había dejado que algo tan simple nos delatara? ¿Cómo podía haber olvidado algo tan obvio? ¿Cómo no había puesto mi celular en silencio? Lo siguiente que vi fue cómo su pie atravesaba la pared falsa detrás de la que nos escondíamos. En ese momento perdí todas las esperanzas. Cerré los ojos y abracé a mi amiga, ya solo esperando escuchar el sonido de él quitando la pared, pero no fue así. Él dejó de moverse. Yo abrí los ojos y pude ver por el hueco que había dejado su pie, cómo él se arrojaba al suelo y ponía las manos sobre su espalda. Al fin había llegado la policía. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas de la felicidad. Los oficiales arrestaron al sujeto, llamaron a nuestros padres y luego nos llevaron con los paramédicos para que nos revisaran. Les contamos todo lo que había sucedido y luego ellos interrogaron al tipo. Resulta que era el vecino de mi amiga, el del patio descuidado. Él no había visto que nos estábamos escondiendo en su patio, sino que estaba regresando a su casa ya que se había rendido al pensar que habíamos escapado corriendo. Al parecer, él había logrado escuchar desde su casa que los papás de Estefanía iban a salir durante el fin de semana y que ella se quedaría sola. Él había estado espiando por las ventanas hasta que yo me fuera y la dejara sola para atacarla por la noche. Pero en un punto se cansó de esperar y decidió entrar de todos modos. Yo solo podía dar gracias al cielo porque los oficiales llegaran a tiempo y no podía evitar aterrarme al pensar en lo que hubiera pasado si hubieran tardado 1 minuto más o si yo no hubiera estado con mi mejor amiga esa noche.